La sangre sobre el linóleo barato tiene un olor metálico muy concreto. Ese fue mi último recuerdo antes de que la oscuridad me tragara entera. Un jadeo repentino me devolvió el aire a los pulmones. Abrí los ojos de golpe. No había sangre. No había cristales rotos. Solo el hedor rancio a tabaco de mentol y humedad. El calendario de la pared marcaba el 14 de octubre, 3 años atrás, el mismo día en que la familia Duarte llegó a reclamar a su hija biológica perdida. A mí, la caravana era sofocante. El calor subía desde el techo de chapa y me aplastaba el pecho como un peso real. Me incorporé en el sofá floreado, hundido y viejo. Clavé los dedos en la tela gastada. Respiraba. El corazón me golpeaba las costillas con un ritmo extraño, ajeno. Me miré las manos. No había heridas de defensa cortando las palmas. No había marcas de bridas en las muñecas. Mi piel estaba pálida, intacta, un poco sudada por el calor asfixiante del salón de Ramón Ibáñez. Unos pasos resonaron por el pasillo estrecho. Ramón apareció con una cerveza a medio terminar colgando de los dedos. Su camiseta interior tenía manchas amarillentas en el cuello. Se veía exactamente igual que el día en que mi vida terminó, o el día en que se suponía que iba a empezar. «Levántate ya, Alba», masculló Ramón, dándole una patada a la pata de la mesa. «Esos abogados finos han vuelto a llamar. Están a punto de llegar. Tú no digas nada. Yo hablo». Lo miré fijamente. El hombre que me había criado. El mismo que en otra vida me vendió a un prestamista local cuando sus deudas de juego lo alcanzaron. No le importaba que yo fuera biológicamente una Duarte. Solo le importaba que yo era un cajero andante, su conexión con una fortuna que sentía suya. Cuando los Duarte se cansaron de su chantaje y me dejaron sin nada, Ramón no dudó en señalarme ante los cobradores. «Es una Duarte», les dijo. «Pagarán por mantenerla con vida». No pagaron. «¿Me oíste?», dijo Ramón, con los ojos inyectados en sangre. «Te oí», respondí. Mi voz sonaba áspera, sin usar. Sonaba más joven, ingenua. Me puse de pie. Las piernas me temblaban un poco antes de firmarse. El shock de renacer no fue un despertar espiritual. Fue un golpe físico, violento. El fantasma de una hoja deslizándose entre mis costillas seguía doliendo. Un recordatorio exacto de lo que pasa cuando confías en la sangre equivocada. Afuera, el crujido de la grava anunció su llegada. Un sonido pesado y caro. Ramón corrió hacia la ventana sucia y apartó las persianas de aluminio. «Madre mía», resopló. «Mira ese coche. Es alemán. Es de encargo». Pilar salió corriendo de la cocina, secándose las manos en un trapo gris desde hacía una década. «¿Ya llegaron, Ramón? ¿Se me ve bien el pelo?» «Estás bien», la despachó Ramón, ya caminando hacia la puerta, casi babeando. Yo no me moví, solo los observaba. En mi primera vida, el corazón se me había subido a la garganta. Había creído que esto era mi salvación. Una familia rica, mi verdadera familia, viniendo a rescatarme de la pobreza, de los gritos, de la miseria constante. «¡Ah, Nordo, penga!». Nord había pensado que Elena y Ricardo Duarte me mirarían y verían la pieza que les faltaba. El golpe en la puerta de aluminio resonó en toda la caravana. Ramón la abrió de un tirón, con una sonrisa forzada y grotesca. «Señor y señora Duarte, supongo», dijo Ramón bajando la voz en un intento patético de sonar respetable. «Pasen, pasen». Elena Duarte cruzó el umbral primero. Se veía exactamente como la recordaba. Impecable. Su pelo rubio caía en ondas suaves y caras. Llevaba un abrigo color crema que costaba más que la caravana entera. Sus ojos, de un azul gélido, recorrieron el cuarto sin disimular su asco. Arrugó la nariz apenas al oler la cerveza rancia y el aceite frito. Ricardo Duarte entró detrás. Un hombre alto, con traje gris carbón, incómodo, sosteniendo un maletín de cuero como un escudo. Entonces la mirada de Elena se posó en mí. No había calidez maternal. No había lágrimas por la hija robada en un hospital caótico 18 años atrás. En cambio, sus ojos me catalogaban. Mis vaqueros de segunda mano.
mi camiseta desgastada, la forma tensa en que me mantenía de pie. Me evaluaba como quien evalúa una mala inversión. Alba, dijo Ricardo. No era un saludo, era la confirmación de un expediente que ya había leído. Sí, respondí. Supongo que el investigador privado ya les explicó la situación. Así es, siguió Ricardo, carraspeando, el error del hospital. Los resultados de ADN que conseguimos por orden judicial. Elena habló por fin. Su voz era suave, culta, sin afecto. Es una tragedia, un descuido terrible del Estado. Vamos a demandar al hospital, por supuesto, pero eso no viene al caso. Eres nuestra hija biológica. En mi vida pasada, ahí me había echado a llorar. Había dado un paso adelante esperando un abrazo. Elena se había puesto rígida, dándome una palmadita torpe antes de apartarse. Esta vez me quedé exactamente donde estaba. Mantuve las manos en los bolsillos. Venimos a llevarte a casa, continuó Elena, aunque sonaba como quien lee un guión que detesta. Vivirás en la finca. Contrataremos tutores para tu educación. Será una adaptación, pero esperamos que te acostumbres. ¿Y Alicia? Pregunté. El nombre quedó suspendido en el aire húmedo. Alicia, la chica que había vivido mi vida. La hija biológica de Ramón y Pilar, cambiada en la cuna de seda mientras a mí me llevaban a una caravana oxidada. El gesto de Elena se quebró de golpe, reemplazado por una ferocidad protectora. Alicia es nuestra hija. La criamos nosotros. Es frágil, Alba. Esta noticia la ha destrozado. Lloró días enteros cuando supo que no era nuestra sangre. Se queda con nosotros, dijo Elena, levantando la barbilla. Ella siempre será una Duarte. Se te presentará como su hermana gemela, separada al nacer por complicaciones médicas. Esa es la versión para la prensa. No la contradigas. Hermana gemela. La mentira que usarían para proteger el estatus social de Alicia, mientras a mí me forzaban a ser la sombra incómoda y sin pulir. Ramón carraspeó fuerte, frotándose las manos. Un momento. Nosotros criamos a Alba 18 años. La alimentamos, la vestimos. No fue fácil para nuestras finanzas. Creo que es justo hablar de alguna compensación. Ahí estaba, el verdadero motivo de Ramón. Ricardo lo miró con un desprecio evidente y abrió los cierres de su maletín. Ya contábamos con esto, señor Ibáñez. Tenemos preparado un acuerdo. Una suma de 50.000 euros, por su silencio y por renunciar a cualquier reclamo paterno. La cara de Ramón se desmoronó. 50.000. Para un hombre como Ricardo Duarte, era calderilla. Para Ramón, sonaba a fortuna, hasta que hacías la cuenta con los Petrov. Ramón les debía casi 500.000 de euros por apuestas deportivas y una timba clandestina que salió mal. 50.000 no cubrirían ni los intereses. 50, balbuceó Ramón, con la cara roja. Espere, señor Duarte. Yo sé cuánto vale gente como usted. Alba es su sangre. No pueden tirarme una limosna y marcharse. Tengo deudas. Tengo gastos. Eso no nos concierne, dijo Ricardo con frialdad. Observaba todo con una calma extraña. Este era el momento que me había condenado. En la primera vida, me había ido con los Duarte. Ramón cogió los 50.000, se los gastó en una semana y pasó los siguientes 2 años usando mi existencia para exprimir a la familia Duarte. Se presentaba borracho en sus galas, llamaba a la casa sin parar, y Alicia, dulce y manipuladora, lo usaba a su favor. Alba solo trae basura a esta casa, le susurraba a Elena. Es igual que ellos. Al final, los Duarte eligieron a la hija que habían moldeado, por encima de la hija que habían parido. Cortaron el lazo conmigo, me echaron sin nada, y como ya no tenía la protección del apellido Duarte, los Petrov vinieron a cobrar la deuda de Ramón del único activo que le quedaba. Yo. Alba, dijo Elena, con la paciencia agotándose. Ve a hacer tu maleta. Guarda lo que necesites. Deja el resto. Te compraremos ropa adecuada en la ciudad. Miré a Elena, luego a Ricardo, luego a Ramón, que vibraba de rabia contenida por el cheque en la mano de Ricardo. Respiré hondo y despacio. El aire sabía a tabaco barato, pero era mío. No odié.
Se hizo el silencio. No un silencio de paz. Un vacío que absorbió todo el oxígeno del cuarto. El zumbido de la nevera sonó de pronto ensordecedor. Elena parpadeó, con la espalda rígida. «Perdona», dijo. «No», repetí. Mi voz sonaba firme, sin traicionar la adrenalina que me recorría las venas. «No voy con ustedes. Y no voy contigo tampoco, Ramón». Ramón se giró de golpe con la cara morada. «Ni de broma. Cierra la boca, Alba. Te vas con ellos». Dio un paso hacia mí, levantando la mano por puro reflejo, antes de recordar a los millonarios a 3 metros. Bajó la mano, pero sus ojos prometían violencia. «No sabe lo que dice. Está en shock», dijo Ramón. «Sé exactamente lo que digo», respondí. Sostuve la mirada helada de Elena. «No me quieren, señora Duarte. Solo están aquí por un sentido torcido del deber, o quizás por miedo al escándalo si se filtra el error del hospital. Quieren traerme a su casa, obligarme a hacer de gemela para proteger a la hija que sí quieren, y esperar que se lo agradezca». Ricardo frunció el ceño y cerró el maletín de golpe. «Escúchame, jovencita. Te ofrecemos una vida que no puedes ni imaginar. Educación, riqueza, posición social». «No me importa», lo interrumpí. «Cumplo 18 la próxima semana. Legalmente no pueden obligarme a subir a un coche. No quiero su dinero, no quiero su apellido». Los labios de Elena se afinaron en una línea pálida. «Estás siendo muy tonta. ¿Prefieres quedarte en esta miseria?», señaló la caravana, sin disimular ya su asco. «Prefiero sobrevivir», dije en voz baja. Una verdad que ella jamás podría entender. Me giré hacia Ramón. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Hacía cuentas en su cabeza. Si yo no me iba, no había 50.000 euros. Peor aún, no tendría a la gallina de los huevos de oro para exprimir por los 450.000 restantes que debía a los Petrov. «Alba, te juro por Dios», siseó Ramón, escupiendo saliva. «O te vas o te echo a la calle esta misma noche». «Ahórrate el esfuerzo, Ramón. Me voy de todas formas», dije. Pasé junto a él, ignorando sus balbuceos, y caminé hacia mi cuarto. Un armario con un colchón en el suelo. Bajo el colchón guardaba una bolsa de lona gastada. Dentro había 3 pantalones vaqueros, un par de camisetas y un sobre con 800 euros en billetes pequeños. Mis propinas de 2 años de camarera, ahorradas. En mi vida anterior había dejado ese sobre en la encimera para Pilar. Esta vez no. Me lo metí en el bolsillo. Cuando salí, Ricardo le entregaba el cheque a Ramón. «Tómelo o déjelo, señor Ibáñez. Si la chica se niega a venir, esa es su decisión. Hemos cumplido con nuestra obligación moral». Ramón agarró el cheque, con las manos temblando. «Es menor 1 año más. Podrían llevársela». «No somos secuestradores», dijo Elena con frialdad. Me miró una última vez. No había arrepentimiento en sus ojos, solo un alivio profundo. Yo acababa de resolverle su mayor problema. Podía mantener la conciencia tranquila, sabiendo que lo había intentado, y conservar intacta a su familia perfecta con Alicia. «Si cambias de idea», dijo Ricardo, sacando una tarjeta negra de su chaqueta y dejándola en la mesa. «Llama a mi oficina. Pero no esperes que esta oferta siga abierta para siempre». «No voy a llamar», dije. Elena giró sobre sus talones. «Vámonos, Ricardo. Aquí ya no hay nada que hacer». Salieron con cuidado, pisando el umbral agrietado. Las puertas pesadas del coche se cerraron de golpe, sellándolos en su bóveda de cuero. El motor arrancó, la grava crujió y desaparecieron. Ramón se quedó mirando el espacio vacío, con el cheque de 50.000 temblando en la mano. Luego giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban muertos, planos, aterradores. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?», susurró. «Te libré de venderme», dije, colgándome la bolsa al hombro. «Debo dinero, Alba», rugió Ramón, lanzándose contra mí. Estaba lista. En los 3 años de mi vida anterior había aprendido lecciones duras de defensa, antes de que los Petrov me acorralaran. Cuando Ramón se abalanzó, giré con fuerza y le clavé el codo en la mandíbula. El crujido sonó fuerte. Ramón se tambaleó hacia atrás,
chocando contra la mesa y tirando botellas de cerveza vacías que se hicieron añicos contra el linóleo. Pilar gritó desde la cocina, paralizada de terror. Recogí mi bolsa. Los nudillos me dolían, pero era un dolor lejano. Tú debes el dinero, Ramón. Yo no. ¡Me van a matar!, gritó desde el suelo, sujetándose la mandíbula, escupiendo sangre. A los Petrov no les importa. Van a venir por ti también. Eres mi hija. Me detuve en la puerta, con la mano en el pomo del latón barato. Lo miré, sangrando en el suelo. «Ahí es donde te equivocas», dije con suavidad. «Los Duarte acaban de darte el papeleo. Las pruebas de ADN. No soy tu hija, Ramón». Dejé que las palabras quedaran flotando, viendo cómo la comprensión se filtraba lentamente en sus ojos inyectados en sangre. «No soy tu hija», repetí. «Alicia es tu verdadera sangre. Ahora mismo está sentada en una finca millonaria en las colinas de La Moraleja». Ramón se quedó completamente inmóvil. El pánico en sus ojos se transformó en algo depredador, desesperado, terriblemente ávido. Abrí la puerta. El calor húmedo de la tarde me golpeó la cara. «Buena suerte, Ramón», dije. Bajé los escalones de madera podrida y no miré atrás. Alejarme de la caravana se sintió menos como una huida y más como tirar de la cuerda de un paracaídas. El suelo aún se acercaba rápido, pero al menos yo controlaba la caída. El calor era agobiante y la camisa barata se me pegaba a la espalda, pero mantuve un paso firme. Los Petrov operaban sobre todo en el este de la ciudad, pero tenían ojos en todas partes. Necesitaba salir del condado antes del anochecer. Caminé 3 kilómetros hasta la estación de autobuses. Un bloque de hormigón que olía a diésel y a orina rancia. Compré un billete solo de ida al centro de Madrid, una ciudad enorme, donde el anonimato era barato. Me costó 22 euros. Subí al autobús y me senté al fondo. El vinilo del asiento estaba agrietado, con la espuma amarilla asomando. Apoyé la cabeza contra el cristal vibrante mientras el autobús arrancaba, viendo cómo el paisaje rural se convertía en centros comerciales y luego en el perfil de la ciudad. Necesitaba un plan, rápido. En mi vida anterior había pasado 2 años desesperada por la aprobación de Elena. Me había volcado en estudiar finanzas, mercados, tendencias, cualquier cosa para impresionar a Ricardo Duarte y demostrar que pertenecía a su mundo. No me había salvado de ser desechada, pero el conocimiento seguía intacto en mi cabeza. Sabía exactamente qué haría el mercado durante los próximos 30 días. Sabía de una farmacéutica emergente, Novartis, que anunciaría un ensayo clínico fallido en exactamente 3 semanas, hundiendo su acción un 80%. Sabía de una empresa tecnológica poco conocida que sería absorbida por un gigante del sector, disparando el valor de sus acciones a la estratosfera. Pero para jugar el mercado necesitaba capital semilla. 800 euros no alcanzaban. Necesitaba dinero y necesitaba pasar desapercibida. El autobús se detuvo en la estación central. Salí al bullicio caótico de la ciudad. El ruido era una manta de bocinas, sirenas, miles de personas moviéndose con propósito agresivo. Era perfecto. Caminé 6 manzanas hasta un barrio donde los letreros de neón zumbaban, bañando el asfalto mojado en un brillo enfermizo. Encontré una pensión semanal, de las que no piden identificación si pagas en efectivo. 70 euros la noche, 300 la semana, murmuró el recepcionista tras el cristal blindado, sin apenas mirar el móvil. Deslicé 300 euros por la ranura. Me devolvió una llave de latón. Habitación 14. El cuarto olía a lejía fuerte y a tabaco viejo. La colcha era de un marrón dudoso. Dejé caer la bolsa al suelo, comprobé el pestillo de la puerta y encajé una silla de madera bajo el picaporte. Por primera vez desde que abrí los ojos en la caravana de Ramón, bajé la guardia. Me senté al borde del colchón, abracé las rodillas contra el pecho y hundí la cara en los brazos. Una respiración seca y temblorosa me sacudió el cuerpo. Estaba viva. No me desangraba sobre el asfalto frío, pero estaba completamente sola. Me obligué a levantarme. La supervivencia no permite autocompasión.
Cogí el sobre de dinero y salí de la pensión, encontrando una casa de empeños calle abajo. Compré un portátil reacondicionado por 150 euros y un móvil de prepago por 40. De vuelta en el cuarto, me conecté al wifi lento y sin protección de la pensión. La pantalla iluminó la habitación oscura con luz azul. Pasé las 4 horas siguientes creando cuentas seguras, cuentas offshore, una plataforma de trading de bajas comisiones, ocultando mi IP tras una cadena de VPN gratuitas. Era una configuración chapucera, pero aguantaría un escrutinio superficial. Deposité los 300 euros restantes en la cuenta de corretaje. Era una cantidad ridícula, pero compré opciones put a largo plazo sobre Novaris, muy apalancadas. Si tenía razón, y sabía que la tenía, esos 300 euros se convertirían en 10.000 al final del mes. Abrí una pestaña nueva y escribí un nombre: Alicia Duarte. Su perfil público de Instagram cargó al instante. En mi vida pasada, esa página había sido una fuente constante de tormento, una galería cuidada de la vida que me robaron. Ahí estaba. La foto más reciente era de hacía 3 horas. Alicia sentada en el porche acristalado de la finca, con una taza de té artesanal, melancólica pero preciosa. Llevaba un jersey de cachemira que costaba más que todos mis ahorros de vida. Su pelo castaño, heredado de Pilar, aunque alisado con queratina cara, caía perfecto sobre los hombros. El pie de foto decía: la familia es de vínculos de amor, no solo de sangre. Hoy me siento muy afortunada de saber quién tiene de verdad mi corazón. Familia elegida, bendecida. Se me dibujó una sonrisa fría y cínica. Estaba celebrando. Creía que había ganado. Había conseguido mantener el cariño de la familia Duarte, expulsar a la hija biológica sucia e indeseada y asegurar su lugar como única heredera. Tenía su vida robada completamente avalada por quienes la habían criado. Pero Alicia era una ingenua. Había vivido 18 años envuelta en seda y protegida por seguridad privada. No entendía cómo funcionaba el mundo real. No entendía el hambre desesperada que impulsaba a un hombre como Ramón Ibáñez. Los Petrov querían 500.000 euros. No les importaba de dónde saliera. Le romperían las piernas, luego los brazos, luego una bala en la cabeza. Ramón sabía que los Duarte no soltarían ni un euro más por mí. Yo había quemado ese puente, pero los Duarte le habían dejado a Ramón una pieza mucho más valiosa. La verdad documentada legalmente de que su hija biológica dormía en una mansión en las colinas. Ramón no se iba a rendir. Miraría a los ejecutores de los Petrov y señalaría con el dedo ensangrentado hacia la finca Duarte. Les diría exactamente dónde vivía su sangre. Les diría que su hija era millonaria. Alicia creía haberse quedado con su vida robada. No tenía ni idea de que acababa de heredar la deuda letal de sus verdaderos padres. Cerré el portátil, la pantalla se apagó y el cuarto quedó a oscuras. Me tumbé sobre las sábanas dudosas, mirando el techo manchado de humedad. El tablero estaba listo. En mi vida anterior, yo era el peón sacrificado para proteger a la reina. Esta vez no jugaba en absoluto, que se destrozaran entre ellos. Cerré los ojos y por primera vez en 2 vidas, dormí sin soñar. Las primeras 3 semanas fueron un ejercicio de disciplina y hambre controlada. Racioné el poco dinero que me quedaba, calculando calorías contra el precio del ramen barato y las manzanas magulladas del colmado de la esquina. Pagué la pensión por adelantado un mes entero, dejándome exactamente 14 euros con 30 y 2 céntimos en efectivo. El estómago se me convirtió en un tambor hueco y apretado. Un dolor sordo que aprendí a ignorar por pura fuerza de voluntad. Para no volverme loca mirando la pantalla estancada del corretaje, encontré trabajo en negro. Un bar-restaurante 3 calles. Más allá necesitaba a alguien para fregar platos, sin contrato ni papeles. La cocina era un sauna cubierto de grasa. Pasaba 10 horas al día con los brazos hundidos en agua hirviendo, raspando yemas de huevos secas de platos gruesos de cerámica. Era agotador, era sucio. Era la libertad más profunda que había conocido. Nadie me gritaba por existir. Nadie me miraba con el asco disimulado de un padre que hubiera preferido llevarse a otro bebé a casa.
Era solo un fantasma con delantal empapado, ganando 40 euros por turno en billetes arrugados. Cada noche volvía arrastrando los pies a la habitación 14, cerraba la puerta con llave, encajaba la silla bajo el picaporte y abría el portátil reacondicionado. El día 21, la trampa se cerró de golpe. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el colchón manchado, con una manzana intacta apoyada en la rodilla. El reloj del portátil marcó las 4 de la tarde, hora de cierre del mercado. Un segundo después, el ticker financiero se actualizó. Última hora. Farmacéutica Novartis detiene los ensayos de fase 3. La agencia reguladora cita graves eventos cardíacos adversos. No lo celebré, no sonreí. Solo observé la cotización después del cierre. La acción de Novartis había estado tranquilamente en 84 euros, sostenida por la confianza arrogante de los inversores. A los 10 minutos del comunicado, la línea del gráfico no bajó, se despeñó. Cayó a 40, luego a 22. Cuando el mercado extendido se estabilizó, cotizaba a un miserable 11,50 euros. Mis opciones put, contratos que me daban el derecho a vender a un precio mucho más alto, valían de repente su peso en oro. Ejecuté las órdenes de inmediato, liquidando toda mi posición antes de que la campana de la mañana pudiera traer alguna corrección. Mi apuesta inicial de 300 euros, muy apalancada e imperfectamente cronometrada, desapareció de la pantalla. En su lugar, cargó un nuevo saldo. 14.850 euros. Me quedé mirando los números en verde. 14.000 euros. Para la familia Duarte era el coste de un catering de fin de semana. Para mí, era una armadura. Era el primer ladrillo del muro que estaba construyendo entre yo y el matadero del que apenas había escapado. Cerré el portátil y respiré hondo. El aire del cuarto seguía oliendo a lejía y desesperación, pero ya no me pertenecía. A la mañana siguiente dejé el trabajo del bar. Entré en un banco comercial del centro con los vaqueros de segunda mano lavados y planchados y abrí una cuenta corriente legítima. Transferí una parte de los fondos, dejando el grueso en el corretaje para mi siguiente movimiento. Luego compré ropa nueva. Nada llamativo, tonos neutros, botas resistentes, una chaqueta de abrigo. Compré un móvil de prepago con procesador de verdad. Dejé la pensión y firmé un contrato de alquiler corto en un estudio de un barrio tranquilo y trabajador. Suelos de madera limpios, un cerrojo que no se atascaba y una ventana que daba a un pequeño parque en lugar de un letrero de licores de neón. Cuando por fin me senté a la mesita laminada de la cocina de mi nuevo estudio, abrí el portátil para revisar el tablero. Configuré alertas de Google para Ricardo Duarte, Elena Duarte, Alicia Duarte y Ramón Ibáñez. Tardaron menos de 48 horas en saltar la primera alarma. La notificación sonó un martes por la mañana mientras tomaba café solo, planeando mis próximos movimientos en el mercado tecnológico. No era un medio importante. Era un blog vecinal de vigilancia comunitaria, del tipo que llenan vecinos acomodados quejándose del aparcamiento. El titular quedaba enterrado bajo quejas de aparcamiento, pero el vídeo adjunto era nítido. Altercado en la puerta de la finca Duarte. Pinché el vídeo. Estaba grabado en movimiento, desde el asiento del copiloto de un coche pasando frente a la enorme verja de hierro forjado de la finca. Ahí estaba Ramón. Se veía peor que cuando lo dejé. La ropa colgaba floja de su cuerpo. Tenía el ojo derecho hinchado y morado. Estaba aferrado a los barrotes de la verja, gritándole al interfono. «Abran la maldita puerta». ¿Me oyen? Es mi hija. La voz de Ramón sonaba desgarrada, desesperada, saliendo a jirones de su garganta. Alicia es mi sangre. Ustedes ricos de mierda me deben. Van a matarme. Díganselo. Díganle a Alicia. Su padre necesita ayuda. 2 guardias de seguridad privada, con uniforme táctico negro, lo sacaban a rastras, con expresiones de aburrimiento y asco. Ramón se resistía, con las zapatillas arrastrándose contra el pavimento cuidado. El vídeo se cortaba ahí. Me eché hacia atrás en la silla, con el café volviéndose amargo en la lengua. Ramón no había ido a la policía. No podía. Los Petrov tenían controlada media comisaría de su barrio. En su lugar, tal como había previsto,
Fue directamente a la única fuente de capital que creía que le quedaba. Intentaba cobrar a costa de Alicia. Cambié a la pestaña de Instagram de Alicia. Su perfil había cambiado. Las fotos cuidadas de cafés artesanales y bolsas de diseñador habían desaparecido. En su lugar había una publicación de solo textos sobre fondo pastel, subida hace una hora. Estoy pasando por un momento realmente aterrador. Por favor, respeten la privacidad de mi familia mientras enfrentamos una situación de acoso peligrosa. Algunas personas harán cualquier cosa por destruir lo que no pueden tener. Cuídense todos. Se me escapó una risa amarga. Una situación de acoso. Realmente no entendía nada. Creía que Ramón era solo un pobre celoso y desquiciado tratando de arruinar su vida perfecta. Elena y Ricardo probablemente se lo hacían creer así, protegiéndola de la realidad de las pruebas de ADN, manteniendo la ilusión de que estaba perfectamente a salvo tras sus millones. Pero a los Petrov no les importaban las urbanizaciones vigiladas. Román, el ejecutor jefe de los Petrov, era un hombre que veía la deuda como un organismo vivo. Había que alimentarlo. Si el huésped principal, Ramón, se secaba, Román simplemente seguiría el linaje hasta el siguiente huésped viable. Conocía bien los métodos de Román. En mi primera vida, fue quien finalmente me acorraló en un aparcamiento, después de que los Duarte me desecharan formalmente. Tenía una voz como cristal molido y unos ojos que lo registraban todo, pero no sentían nada. No era de los que gritan ante un interfono. 3 días después empezó la verdadera escalada. Estaba consultando un foro clandestino de la ciudad que solía usar para trabajos sueltos, vigilando los rumores locales. Un usuario, con conexiones conocidas al bajo mundo del este, publicó una consulta vaga pero directa, buscando un rastreo de matrícula. Necesito la ruta diaria de un todoterreno alemán plateado, zona de La Moraleja. Pertenece a una estudiante universitaria. Pago el doble por rapidez. Un todoterreno plateado. El regalo de 16 años de Alicia. Los Petrov ya no solo observaban, la estaban cartografiando. Averiguaban a qué universidad iba, dónde se hacía las uñas, dónde quedaba con sus amigas para el brunch. Estaban dibujando un perímetro alrededor de la falsa heredera. Cerré el navegador, mirando mi propio reflejo en la pantalla oscura del portátil. Si esto fuera un cuento de hadas, o si yo fuera la chica ingenua de mi vida pasada, quizás habría sentido una punzada de culpa. Quizás habría intentado avisarle. Pero esa chica estaba muerta, desangrada en un suelo de linóleo mientras Alicia vivía entre lujos, del todo indiferente a que sus padres biológicos me hubieran vendido al matadero. Alicia había exigido mi vida. Ahora se llevaba el paquete completo. Para la 5ª semana ya no era un fantasma. Era un espectro con capital. La empresa tecnológica poco conocida que llevaba tiempo vigilando anunció su adquisición por un gigante de Silicon Valley. El mercado se volvió loco, porque yo había comprado con fuerza opciones call fuera del dinero cuando la acción estaba prácticamente plana. El apalancamiento era descomunal. Liquidé la mañana siguiente al anuncio. Mis 14.000 euros se convirtieron en 180 y 2.000. No celebré. Enseguida moví el dinero a través de un servicio proxy y registré una sociedad limitada bajo el nombre Grupo Égida. Contraté a una firma contable de nivel medio para que actuara como agente registrado, ocultando mi nombre de los registros públicos. Estaba construyendo una fortaleza de papel y capital, pero mientras mi mundo se solidificaba en silencio, el imperio Duarte empezaba a resquebrajarse públicamente. Empezó con una gala. Ricardo y Elena Duarte organizaban la cena benéfica anual por el futuro de la infancia, en un hotel de lujo del centro. Era un evento muy mediático, pensado para exhibir su filantropía y reforzar su posición social. Vi las llegadas por la alfombra roja en una transmisión en directo de un canal local. Alicia llegó flanqueada por Elena y Ricardo. Se veía deslumbrante con un vestido azul medianoche, pero la tensión era visible. Su sonrisa era quebradiza. Sus ojos saltaban nerviosos hacia la multitud de fotógrafos. Ricardo se veía sombrío, con la mandíbula tensa.
La mano de Elena sobre el brazo de Alicia parecía menos cariño y más torniquete. Entraron, y la transmisión cortó a un plató de noticias. Una presentadora sonreía. Gran ambiente esta noche. Pero, fuera de cámara, corren rumores extraños sobre la familia Duarte tras un incidente insólito en el club de campo de Ricardo Duarte esta semana. Fuentes sin confirmar sugieren que al señor Duarte se le acercaron individuos vinculados al crimen organizado por una deuda considerable. Me acerqué más a la pantalla. Román no solo había vigilado a Alicia, había ido directo al rey. La presentadora continuó, con un tono de falsa preocupación. Fuentes indican que la deuda pertenece a un hombre local que se hace llamar padre biológico de la hija de los Duarte, Alicia. El equipo de comunicación de la familia niega rotundamente estas afirmaciones, calificándolas de intento de extorsión por parte de un individuo perturbado. Estaban sangrando. Ricardo Duarte era un hombre poderoso, pero su poder estaba enraizado en salas de juntas y tribunales. Trataba con abogados y acuerdos de confidencialidad. No tenía ni idea de cómo lidiar con hombres que arreglaban cuentas con palancas y gasolina. Al día siguiente, la fachada se derrumbó del todo. Estaba en una cafetería pequeña cerca de mi estudio, tomando té, revisando el mercado de futuros, cuando el móvil de prepago vibró. Era un correo dirigido a la dirección cifrada que usaba solo para el registro del grupo Égida. Lo abrí. El asunto estaba en blanco. Alba, sabemos que estás ahí fuera. El investigador rastreó tu billete de autobús inicial, pero te perdió en la ciudad. Necesitas volver a casa de inmediato. Ramón Ibáñez ha perdido la cabeza. Ha dirigido a gente muy peligrosa hacia nuestra familia, hacia tu hermana. Estamos dispuestos a doblar la compensación original. Te instalaremos en un piso seguro en la ciudad, totalmente financiado. Solo necesitamos que te reúnas con nuestros abogados y firmes una declaración jurada afirmando que Ramón Ibáñez tiene antecedentes de enfermedad mental y extorsión, y que tú eres su hija biológica, no Alicia. Necesitamos protegerla. Por favor, llama a este número. Elena Duarte. Leí el correo 2 veces. No sentí ira. Sentí una claridad fría, cristalina. No les importaba que hubiera gente peligrosa de por medio. No les importaba que Ramón fuera una amenaza. Solo les importaba que la amenaza apuntara hacia Alicia. Elena quería que saliera de las sombras, que me plantara directamente en la línea de fuego de los Petrov y que declarara en voz alta ser sangre de Ramón. Quería que fuera el pararrayos, para desviar la tormenta violenta y letal, lejos de su preciosa hija adoptiva. Me ofrecía un piso bonito a cambio de mi vida. Otra vez, era exactamente el mismo sacrificio que me habían exigido en mi vida anterior, solo envuelto en papel más elegante. Miré el cursor parpadeando al final de la pantalla. Escribí una sola frase. Usted eligió a su hija, señora Duarte. Protéjala usted misma. La envié. Luego borré la cuenta de correo por completo. Formateé el móvil de prepago y lo dejé caer en mi taza de café a medio terminar. Lo vi burbujear y morir en el líquido oscuro. Estaban solos. La cuenta había llegado y por primera vez en mi existencia no era yo quien la pagaba. Encontraron a Ramón Ibáñez un martes. No salió en portada. La ciudad era demasiado grande y hombres como Ramón morían de formas feas todos los días. Fue un artículo breve, de 4 párrafos, enterrado en la sección local de un agregador de noticias. Un cuerpo sacado de un canal industrial, enredado entre varillas sumergidas. El forense citaba traumatismo contundente, severo previo al ahogamiento. Los registros dentales confirmaron su identidad. Me senté a la mesita laminada de mi cocina, leyendo el artículo en el portátil. La luz de la mañana entraba por las persianas, dibujando franjas grises sobre mis nudillos. No sentí nada, ni pena ni satisfacción. Solo la calma fría y estéril de una ecuación matemática equilibrándose sola. Ramón había jugado un juego letal con dinero prestado. La casa por fin había cobrado, pero conocía a Román. Conocía a los Petrov. No mataban a un deudor solo para cerrar un libro de cuentas. Mataban a un deudor para mandar un mensaje al siguiente de la lista. La deuda, en su mundo,
Era hereditaria, pasaba por la sangre, y toda la ciudad sabía ya de quién era la sangre que corría por las venas de Ramón Ibáñez. El cambio fue sutil al principio. Ricardo Duarte era multimillonario. Creía que su riqueza era una barrera física, una fortaleza inexpugnable de seguridad privada, perímetros vigilados y abogados carísimos. Operaba bajo la ilusión de que hombres de traje a medida no podían ser tocados por hombres con palancas de hierro. Se equivocaba. 3 días después de identificar el cuerpo de Ramón, un centro de distribución comercial de la logística Duarte ardió hasta los cimientos. Era una instalación enorme, con millones en inventario, en las afueras de la ciudad. Los peritos de incendios lo llamaron fallo eléctrico. 2 días más tarde, al director financiero de las empresas Duarte lo golpearon salvajemente en el aparcamiento de su club de campo. Le alambraron la mandíbula. El informe policial hablaba de un atraco, pero le dejaron intactos el reloj y la cartera. Ricardo Duarte estaba sangrando. Intentaba librar una guerra en un idioma que no hablaba. Desplegaba litigantes corporativos para presentar recursos contra sociedades fantasma, mientras la gente de Román simplemente compraba gasolina y cerillas por unas monedas. El mundo financiero es un organismo sensible. Huele el miedo. Empezaron a circular rumores de inestabilidad dentro de las empresas Duarte en foros privados de trading. A los inversores institucionales no les gustan los directivos que traen elementos criminales a la sala de juntas. La acción empezó a tambalearse. Caídas menores. Una vacilación que crecía. Yo observaba los tickers con la paciencia depredadora de un halcón sobrevolando un animal herido. Tenía 180 y 2.000 euros en capital líquido. Era momento de empujar las fichas al centro de la mesa. Ruteé mis fondos a través de 3 servidores proxy en el extranjero, ocultando por completo mi huella digital. Abrí una cuenta de margen. No compré acciones. Compré posiciones cortas sobre las empresas Duarte y la logística Duarte. Apostaba grandes sumas apalancadas a que el imperio de Ricardo Duarte estaba a punto de derrumbarse. Cada vez que ardía un almacén, cada vez que un consejero dimitía por repentinos y misteriosos problemas de salud, la acción bajaba y mis cuentas crecían. Mientras tanto, dentro de la finca Duarte, la presión hervía. Las redes sociales de Alicia se apagaron por completo. Las fotos de paparazzi que salían mostraban a una chica muy distinta a la heredera radiante de un mes atrás. Se veía consumida. La ropa de diseño le colgaba floja. El pelo lo llevaba recogido en nudos desordenados. Estaba atrapada en la mansión, rodeada de guardias armados, sobresaltándose con cada sombra. Vivía mi primera vida. Probaba el terror que yo había tragado durante años. Entré en una cámara de seguridad de bajo nivel conectada a la verja principal de la finca. No tenía acceso al interior, pero podía ver el perímetro. La propiedad Duarte estaba prácticamente sitiada. Todo terrenos negros aparcados en los extremos de la calle. Hombres con chaquetones gruesos fumando, vigilando la finca con una paciencia terrible y evidente. Querían que Alicia mirara por la ventana y los viera. Querían que Elena supiera que sus sábanas de seda y su mármol importado no significaban absolutamente nada. El sindicato estaba convirtiendo la inmensa riqueza de la familia Duarte en una prisión. Un jueves lluvioso llegó el punto de quiebre. Comía un plato de arroz blanco, mirando la cámara parpadeante de seguridad. La verja de hierro forjado de la finca se abrió. Un sedán Mercedes blindado salió a la calle. No el todoterreno. Intentaban ser discretos. Rastreé la matrícula. Ricardo y Elena iban en el asiento trasero. Se dirigían a una reunión de urgencia con la junta directiva, un intento desesperado de tranquilizar a los accionistas sobre los incendios y las palizas. Dejaron a Alicia atrás. Creían que estaba más segura en el búnker. No se daban cuenta de que un búnker es solo una tumba con cerrojo por dentro. 10 minutos después de que el Mercedes desapareciera de la cámara, la red eléctrica de la finca se cortó. Las cámaras de seguridad murieron. Mi pantalla se puso completamente negra. Dejé el plato de arroz en la mesa. El silencio en mi estudio se sintió pesado,
cargado de la violencia que ocurría a kilómetros de distancia. Román había hecho su jugada. Los detalles no se filtraron a la prensa hasta la mañana siguiente, y aún así, muy suavizados. Pero cruzando escáneres policiales cifrados y rumores de la red oscura, reconstruí la anatomía del asalto. Fue brutalmente eficiente. Los Petrov no escalaron los muros. Compraron al guardián. Uno de los contratistas de seguridad privada, con problemas de juego y una madre enferma, llevaba semanas comprado. Cuando cortaron la luz, desactivó los generadores de respaldo y desbloqueó la entrada de servicio del ala este. Román y 3 hombres entraron en la mansión Duarte con la misma facilidad que entrar a un supermercado. Se saltaron las salas de pánico. No robaron el arte ni las joyas. Subieron directos. Sacaron a Alicia a rastras del vestidor donde se escondía y la sacaron por la puerta trasera. Toda la operación duró menos de 6 minutos. Para cuando Ricardo y Elena regresaron de su desastrosa reunión de junta, su hija había desaparecido. En su lugar, colocado en el centro exacto de la enorme mesa de comedor de caoba, estaba el pagaré manchado de sangre de Ramón Ibáñez. El precio había cambiado. Ya no eran $500,000. Los Petrov exigían 12 millones de euros. Era un castigo por la arrogancia de Ricardo Duarte, una penalización por hacerlos trabajar de más. La ciudad prácticamente vibró con las consecuencias. Llamaron al equipo de investigación, convirtiendo la finca Duarte en un centro de mando federal. Helicópteros de noticias sobrevolaban la propiedad como buitres. El titular era inevitable en cada canal, cada pantalla, cada ticker. Alicia Duarte secuestrada. La familia Duarte. Centro de una investigación sobre crimen organizado. A las 9:30 de la mañana abrió el mercado bursátil. Las empresas Duarte no solo cayeron, se fracturaron. Los inversores institucionales vendieron millones de acciones en la primera hora. Un director ejecutivo, envuelto en un caso federal de secuestro vinculado al crimen organizado ruso, era el veneno definitivo. El pánico vendedor activó pausas automáticas de negociación, pero el daño era terminal. Yo estaba frente a mis pantallas, viendo las líneas rojas desplomarse. Mis posiciones cortas se ejecutaron a la perfección. El apalancamiento multiplicó las ganancias exponencialmente. Al mediodía, mi cuenta había cruzado la barrera de los 7 dígitos. A las 3 de la tarde tenía 4.200.000 euros. Cerré las operaciones. Liquidé todo. El dinero fluyó a través de los proxies extraterritoriales, blanqueándose antes de asentarse de forma segura en las cuentas fuertemente blindadas del grupo Égida. Era rica, del tipo de rica que te vuelve invisible. Del tipo de rica que compra un muro silencioso e impenetrable contra el mundo. Pero no sentí una oleada de euforia, solo cansancio. Cerré el portátil, entré al pequeño cuarto de baño y me eché agua fría en la cara. Me miré al espejo. La chica que había muerto sobre el linóleo ya no estaba. Los ojos que me devolvían la mirada eran más viejos, más duros. Eran los ojos de alguien que había aprendido a monetizar la gravedad. En algún lugar de la ciudad, Alicia vivía la trayectoria exactamente opuesta. Podía imaginar el espacio donde la retenían. A los Petrov les gustaban las naves abandonadas de despiece, cerca del puerto. El aire olería a óxido y a agua salada estancada. Estaría atada a una silla con bridas. La ropa de diseño, manchada de grasa y de su propio sudor de terror. En mi vida anterior, cuando me llevaron a mí, había suplicado. Había gritado que mi familia vendría a salvarme. Me había aferrado a la esperanza ilusoria de que Ricardo y Elena Duarte pagarían lo que fuera para traer de vuelta a su hija de sangre. Me preguntaba a qué se aferraba Alicia. Estaba descubriendo, de la forma más horrible posible, que no era una Duarte. Era hija de Ramón Ibáñez. Y quienes la habían criado estaban sentados en una sala de juntas con agentes federales, haciendo un análisis de coste y beneficio sobre su vida. Porque pagar 12 millones en activos líquidos sin rastrear a un sindicato criminal conocido no es algo que puedas hacer sin más. Dispara alarmas federales de blanqueo de capital. Invita a la agencia tributaria, a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia,
a desmontar toda tu estructura corporativa. Ricardo Duarte sopesaba la vida de la chica que había criado contra la supervivencia de su imperio. Y yo conocía a Ricardo Duarte. Amaba su legado más que a cualquier cosa que respirara. El punto muerto duró 4 días agonizantes. En el tercer día, la policía intentó una redada en un supuesto piso franco. Era un señuelo. El sindicato respondió enviando un paquete a la finca Duarte. El contenido nunca se filtró a la prensa, pero conocía las tácticas de Román. Probablemente era un trozo de Alicia. Un mechón de pelo, una uña, una manifestación física de un reloj que corría. Finalmente, Ricardo cedió. No usó fondos corporativos. No podía. Liquidó activos personales, arte, propiedades, cuentas fuera de libros. Reunió 12 millones en bonos al portador y transferencias de criptomonedas, saltándose por completo la supervisión federal, un acto que sin duda derivaría en su procesamiento eventual. El intercambio ocurrió en plena madrugada. A la quinta mañana, encontraron a Alicia deambulando sin rumbo por una carretera en las afueras de la ciudad. Temblaba, descalza, envuelta en una manta térmica de emergencia que le dio un camionero que pasaba y llamó a la policía. Estaba físicamente intacta, pero rota. Vi la transmisión en directo de la escolta policial llevándola al hospital. No hubo reencuentro triunfal. Elena no salió corriendo a abrazarla. La familia Duarte envió un equipo de gestión de crisis y una flota de seguridad privada a recogerla. El cuento de hadas había terminado. La familia elegida había sobrevivido, pero el veneno ya estaba en el pozo. Alicia sabía que sus padres verdaderos habían dudado. Sabía que habían debatido si valía el coste. Había pasado 5 días en la oscuridad, escuchando a hombres con voces de cristal molido decirle exactamente quién era su padre biológico y cuán poco, en realidad, le importaba a los Duarte la hija de un jugador degenerado. Y los Duarte miraban a Alicia y veían un agujero de 12 millones en su patrimonio, una imagen pública destrozada y una investigación federal inminente. Veían la sangre de Ramón Ibáñez. El resentimiento sería absoluto. El cariño que habían usado como arma contra mí en mi primera vida ahora era del todo, irrevocablemente, de ella. 6 meses después, la ciudad estaba envuelta en el frío amargo de enero. El imperio Duarte no solo se derrumbó, fue desmantelado sistemáticamente en televisión, en directo. Tras el pago del rescate de 12 millones, la agencia reguladora lanzó una investigación masiva y coordinada sobre las maniobras financieras de Ricardo Duarte. Los investigadores descubrieron exactamente cómo había esquivado la supervisión federal, apalancando activos corporativos, liquidando fondos de pensiones de empleados y canalizando el capital a través de redes de dinero opaco en el extranjero para conseguir el efectivo del rescate. La junta directiva lo destituyó a finales de noviembre. En diciembre, la Fiscalía dictó una acusación federal de 72 cargos. Elena pidió el divorcio el mismo día en que llegaron las citaciones. Fue un intento desesperado, feo y muy público de proteger sus propios bienes de la confiscación federal. No funcionó. Los tribunales congelaron todo. La enorme finca en las colinas, la del porche acristalado donde Alicia se hacía sus fotos cuidadas, entró en ejecución hipotecaria. La flota de coches de lujo se llevó en camiones plataforma para ser subastada por el Estado. El apellido Duarte dejó de ser sinónimo de riqueza intocable. Se convirtió en un caso de advertencia enseñado en las clases de primer año de Derecho Corporativo. Yo no compré una mansión en las colinas. Sabía exactamente lo frágiles que eran esos monumentos al ego. En su lugar, compré un ático fortificado en pleno distrito financiero, hormigón reforzado, acero y cerraduras biométricas. Era una fortaleza silenciosa en el cielo, 40 pisos por encima de la calle, completamente inmune a la mugre y la violencia de la ciudad. El grupo Égida ya tenía dientes. Ya no era solo alguien haciendo cortos desde un cuarto de pensión. Adquiría activos en dificultades, los desmontaba pieza por pieza y vendía hasta el cableado de cobre. Tenía 12 empleados. Tenía un despacho de abogados que contestaba mis llamadas antes del segundo tono. Había construido mi propio imperio, ladrillo a ladrillo,
ensangrentado, usando el conocimiento de mercado de una vida que me habían robado con violencia. Fue un martes por la tarde cuando el fantasma de mi pasado por fin alcanzó el presente. Estaba en una cafetería de cristal en el distrito financiero. El aire dentro era cálido. Olía a café recién molido y a cuero fino. Estaba sentada frente a un agente inmobiliario comercial, revisando el contrato final de 100 páginas para la compra de un lucrativo bloque de suelo urbano en el centro. Llevaba un abrigo de lana gris carbón, a medida. Mi postura estaba relajada, apoyada en el reservado de terciopelo, completamente cómoda, en un entorno diseñado para intimidar a los pobres. La pesada puerta de cristal se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento helado. Sonó la campanilla. No levanté la vista de inmediato, con los ojos fijos en una cláusula de la página 42, pero mi visión periférica captó un cambio en la energía del local. Los baristas, normalmente serviciales con la clientela adinerada, se pusieron tensos. Levanté la cabeza. La chica que caminaba hacia el mostrador estaba delgada. No la delgadez calculada de una modelo de alta costura, sino la delgadez frágil y hueca de alguien que se salta comidas para pagar la calefacción. Su pelo castaño, antes alisado con tratamientos de queratina semanales, estaba encrespado, con las puntas partidas, recogido en una pinza de plástico barata y agrietada. Llevaba un abrigo de invierno acolchado, genérico, que le quedaba una talla grande, probablemente comprado de saldo, y unas botas sintéticas rayadas y cubiertas de sal gris de la calle. Alicia. Caminó hasta el mostrador con los hombros hundidos hacia adentro, evitando el contacto visual con los clientes impecablemente vestidos a su alrededor. Miró la vitrina de pastelería un buen rato. Sus ojos se detuvieron en un croissant de almendras de 6 euros. Vi cómo se le movía la garganta al tragar saliva. Luego apartó la mirada. «Solo un café solo pequeño, por favor», murmuró, con la voz apagada, sin el tono brillante y exigente de la heredera que solía ser. No sacó una tarjeta de crédito negra de titanio. Metió una mano enguantada en el bolsillo del abrigo y sacó un billete arrugado de 5 euros y unas monedas. Alisó el billete sobre el mostrador de mármol con dedos temblorosos, las uñas mordidas hasta la raíz. Se veía exactamente como me había visto yo 18 años atrás. Había conservado su vida robada solo para verla pudrirse por dentro. Cuando el Imperio Duarte colapsó, no arrastraron a Alicia con el barco que se hundía. Simplemente la soltaron, la dejaron ir. El trauma del secuestro, la humillación pública y la ruina financiera catastrófica que había traído a su puerta habían roto por completo el vínculo de la familia elegida. Los Duarte la culpaban de su destrucción. Ahora era hija de Ramón Ibáñez en todos los sentidos que importaban. Pobre, desechada y completamente sola, navegando una ciudad despiadada que no le importaba si vivía o moría. La barista le entregó un vaso de cartón. Alicia lo tomó, envolviéndolo con ambas manos para robarle el calor. Se giró hacia la zona de mesas a buscar una tapa, y entonces se detuvo. Nuestras miradas se cruzaron desde el otro extremo del local. Se quedó completamente paralizada. Se le entrecortó la respiración, un pequeño vaho blanco escapándole de los labios antes de apretarlos. Me reconoció. La estrategia agresiva de comunicación de los Duarte había borrado mi existencia de la narrativa pública hacía tiempo, pero Alicia conocía mi cara. Había visto los archivos de ADN en el despacho de Ricardo. Había visto las fotos del investigador privado de la chica sucia de la caravana. Sabía exactamente quién era yo. Era la hermana fantasma, la basura biológica, la que se suponía debía ser el cordero del sacrificio para que ella conservara su cachemira y su fondo fiduciario. Sus ojos recorrieron la escena, absorbiendo la realidad. Vio el corte caro de mi abrigo. Vio la pluma dorada apoyada suelta en mis dedos. Vio la carpeta de cuero, los documentos legales y la postura deferente del agente sentado frente a mí. La comprensión la golpeó con fuerza física. Se le abrieron los ojos, la piel enrojecida y áspera por el viento invernal, llenándose de una comprensión profunda y enfermiza. Vio la riqueza,
el poder absoluto e inquebrantable. Y lo más aterrador de todo, vio la ausencia total de miedo en mi mirada. Las manos empezaron a temblarle. El temblor le subió por los brazos delgados. Intentó dar un paso atrás, pero la bota se le enganchó en el borde de una alfombrilla. El vaso de cartón se le resbaló de la mano y golpeó el suelo de madera con un chasquido húmedo y pesado. La tapa de plástico saltó. El café negro hirviendo estalló por el suelo, salpicando con fuerza sus botas manchadas de sal y el borde de sus vaqueros. El zumbido tranquilo de la cafetería se detuvo de golpe. Las cabezas se giraron. Un hombre de negocios en la mesa de al lado chasqueó la lengua con fastidio, apartando su maletín de cuero del charco que se extendía. «Dios, lo siento muchísimo», tartamudeó Alicia, con la voz fina y áspera, quebrándose de pánico. Cayó de rodillas ahí mismo, en medio de la cafetería. Empezó a coger puñados de servilletas marrones finas del dispensador, frotando frenéticamente el suelo con las manos, ajena por completo al café hirviendo que le empapaba las rodillas. Levantó la vista hacia mí desde el suelo. Las lágrimas se le acumularon en los ojos, cayéndole por las pestañas y trazando líneas limpias por sus mejillas pálidas. No dijo una palabra, pero no hacía falta. La súplica era ensordecedora. «Ayúdame. Tú sabes cómo es esto. Eres mi hermana. Eres una Duarte». La miré desde arriba. Busqué en mi pecho algún pulso de reivindicación, alguna oleada de crueldad triunfante, algún destello de compasión. No había nada, solo un vacío profundo y silencioso, donde antes vivía mi empatía. Ella había vivido en una mansión mientras yo pasaba hambre. Había sonreído a las cámaras mientras yo me desangraba en un suelo de linóleo. Había exigido mi vida. Y cuando la consiguió, no fue lo bastante fuerte para cargar con el peso. Rompí el contacto visual. Cogí la pluma dorada, le quité el capuchón y firmé mi nombre al final del contrato inmobiliario, con tinta negra y suave. Deslicé el papeleo de vuelta hacia el agente. Los fondos se transferirán desde Égida antes del cierre de la jornada. «Ya hemos terminado aquí. Un placer hacer negocios con usted», dijo el agente rápidamente, recogiendo los papeles. Me puse de pie y me abroché el abrigo. Caminé hacia la puerta. Tuve que rodear el charco de café que se extendía. Pasé justo al lado de Alicia, que seguía de rodillas en el suelo, aferrada a servilletas empapadas, con los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. No aminoré el paso. No rompí mi ritmo. No miré atrás. Empujé la pesada puerta de cristal y salí a la acera. El viento helado de la ciudad me azotó la cara. Me subí el cuello del abrigo. Respiré hondo, un aire limpio y claro. El aire ya no olía a tabaco barato ni a humedad. Ya no olía a sangre metálica sobre linóleo. Solo olía a invierno. Frío, cortante y completamente limpio. No era una Ibáñez. No era una Duarte. Era la banca. Y la banca siempre gana.